¿Quién es esa tica? ¿Qué quiere ser tica? Quiero invitarla a mi chanta a pegársela a mí que si llega a mi cama está frita. Gracias por apoyar a todos los artistas nacionales, ya que el artista no es nada sin el pueblo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Todos los que están aquí en la producción, todos los que están aquí arriba. Nosotros llevamos pinto a nuestras casas. Entonces, de parte de nosotros, le aplaudimos a ustedes por siempre darnos comida en la casa. Hola. Toledo, para la música costarricense, para mí ha dado un giro de 180 grados en lo que es producción, en lo que es propuesta. Ha sido honesto, ha sido transparente, no le ha tenido miedo a la pluma ni tampoco a la prosa. Y para mí eso es lo diferente que tiene Toledo. Es que siento que no hace siempre las cosas igual. Siento que tiene variaciones y eso es parte de las cosas que lo ha catapultado. No es cualquiera que tiene la trayectoria que tiene y todavía sigue en pie y todavía sigue dando de qué hablar, digamos. Es el único veterano que todavía está en el juego o que lo sigue comandando y representando como es, y esa ahora se respeta un montón, al menos yo lo respeto un montón. Hay varias gente que me ha preguntado, ma, es que usted solo es una Toledo, ma, ¿qué es la vara? Que ellos saquen algo que quiera que yo lo suene, algo que yo quiera sonar, que todo mundo, ¿por qué ponen una Toledo? Porque es buena música. Usted a la gente, el chante se quiebra. Ma, entonces ¿por qué no lo va a poner? ¿Entiende? Hay gente que critica la vara y yo, saque usted himnos como este mae, quiere el chante. Desde ¿qué? Años atrás. Entonces de ahí yo lo pongo porque me gusta la música y no solo a mí, a Costa Rica le gusta la música y fuera del país también, porque Toledo no es solo en Costa Rica que lo conocen. Ha sido uno de los artistas que más ha expuesto pues el talento nacional afuera. Hay rellenos, esa es la palabra, rellenos, y hay bombas. Toledo está en la carpeta de las bombas. Usted va a una fiesta, mae, qué sé yo, hablemos de 15 años, de aquí, de allá, lo que sea, cualquier tipo de fiesta, no puede hacer, o sea, no puede faltar la música de Toledo, porque de hecho en cualquier aspecto que usted hable, tiene una canción en la cual, y mae, sí. Bueno, yo como DJ le puedo decir que hay varias canciones que no fallan, o sea, la número uno que nunca falla que cualquier DJ le puede dar play y se va a hacer un desorden es el Zarpe. Eso nunca va a fallar. Así que usted sabe que los DJs cuando tengan que hacer un desorden, el Zarpe. Yo llegué a Costa Rica en diciembre de 2009, empecé a ir a fiestas, ahí tenía que 24, 25 años y ya todo el mundo estaba escuchando el Zarpe. Entonces para mí fue como el primer contacto con la música de Toledo. Algo que además no sonaba como nada de lo que había escuchado. Yo vengo de Francia, allá no había nada de este estilo. Había escuchado un poco de producción de Panamá, mucho Puerto Rico, pero nada de Costa Rica, y me llega este ritmo tan diferente y esta vibra, y llegas a discoteca y ves todo el mundo brincando y cantando. Fue impactante la primera vez que escuché el Zarpe. Yo me di cuenta que existía Toledo con el Zarpe. Obviamente no con el lanzamiento, sino por los vecinos. Llegamos al Zarpe, Pi me enseña la pista del Zarpe y me dice, mae, Toledo, oiga esta instrumental. Y le dije, mae, esta vara tiene algo. Mae no le cuadró. Yo, mae, no me gusta. El mae fue donde otro artista le dice, mae, es instrumental, el mae tampoco le gustaba. 6 meses después, Pi me pone la misma instrumental y me dice, mae, oiga, yo, mae, ¿esa vara qué es? Y yo, mae, se lo enseñé hace 6 meses. Y mae, está loco, no me acuerdo. Boom. Me dice, la que le puse hace 6 meses, wow. Pero ahí, tal vez hace 6 meses yo no estaba listo para escucharlo. Eso fue como 2008 también, 2008, 2009. Y escribí la primera parte del Zarpe para grabarlo con Comando Tiburón, que en esa época Comando Tiburón estaban pegadísimos. Pues llega Comando Tiburón al estudio nosotros en Pavas
Los más no les gustó la canción, no entendían la vibra. Y mi hermanillo, hágase el loco, grabamos otra canción. Por eso la canción dice, quiero las ticas, las nicas panameñas, citas, porque era escrito para hacerlo con un grupo panameño. Y Comando no le gustó, Rolo específicamente. Entonces Pi me dice, madre, termínalo usted solo, y por dicho lo hicimos solos porque funcionó. Y fue un fenómeno esa vara del zarpe, porque había como la vara venía así como escalando. ¿Qué le pasa a ese mae? In the corner, bronca mi compa, believe in ya, tocó la ley, ¿dónde está mi plata? ¿Quién es esa rica? Y pum, llegó el zarpe. Y ahí es donde hicimos el crossover, el famoso crossover, que ya del como tipo underground allá en Main Street. Y todavía hoy en día suena, por dicho. Pero era igual, reportando nuestra vida. En ese tiempo ya estábamos tomando más guaro. O sea, siempre hemos reportado nuestra vida, lo que está pasando en el momento. A mí me encanta el zarpe. El zarpe para mí es una canción que la patentizó de manera tal de que eso es un abrigo y es un mediático costarricense. O sea, nosotros del zarpe no pasamos. Eso es como ser bien hipócritas, ¿verdad? Pero Toledo lo manifiesta y el zarpe para mí es uno de los mejores temas y me encantan de Toledo, definitivamente. El tipo sí siente a Toledo como ese orgullo nacional. Y a veces no nos damos cuenta que a nivel internacional también está siendo reconocido. No sabes el zarpe, mae. Si está en la escuela, no le enseñan el zarpe, mae. Si está en la escuela equivocada, mae. Cuando ya no estemos en esta tierra, creo que hay canciones de Toledo que van a seguir siendo parte de la cultura costarricense, ¿verdad? Y cuando uno dice eso, a veces la gente, madre, pues es que es pachuco. Yo soy pachuco y el 98% de Costa Rica somos pachucos. O sea, no entiendo cuál es la parte que no les gusta cuando les dicen algunas frases que hasta se hicieron populares en el país. Pero es eso, porque resulta que Toledo marcó eso como ícono, como símbolo nacional. La Guardia Moral, la bandera, el escudo, no sé qué, y Toledo. Símbolo nacional, man. Deberían declararlo. Hablemos con Chávez eso.